Hola, profe, ¿cómo va? Bienvenido a nuestro trabajo integrador de gobierno. Como bien sabe, tenemos que hacer la selección de un recurso audiovisual. Nosotros hemos elegido la canción de Los sueños de la cultura de Miguel Cantil. Puntualmente elegimos la segunda parte de la canción ya que nos ayuda mejor a enlazar los textos de la unidad y que no sea tan forzada. La primera parte de la canción la vamos a obviar. Ahora bien, la primera de las sugerencias es que es importante que el recurso elegido sea pertinente con nuestro contexto. Convengamos que el tema de Cantilo tiene sus años, pero lo que nosotros vamos a tratar de hacer es utilizar los textos de gobierno junto con estas estrofas de esta canción para explicar un fenómeno que se ha dado en nuestro país en este último tiempo, los Terians. No, mentira. El surgimiento del movimiento liberal. En otras palabras, vamos a utilizar esta canción y los textos de gobierno para explicar el surgimiento del fenómeno liberal en Argentina. La cultura está durmiendo, no quiere que la despierten, porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte. Podemos leer esa cultura dormida como las instituciones modernas que organizan la vida social, Estado, escuela y sistema político. Según Filmus, el sistema educativo nació como instrumento de Estado-nación para construir identidad, homogeneizar e integrar. Cuando hablamos de violencia simbólica, hablamos de una imposición del mundo como legítima, concentrada por el Estado. Pero, ¿qué cambia con la llegada del Internet? Si el Estado concentraba la violencia simbólica legítima, la era digital produce una fragmentación de este monopolio. El sentido ya no es producido exclusivamente por instituciones centrales, sino también por comunidades en red que disputan legitimidad. Para Frigerio, la escuela se legitimó a través de un contrato fundacional basado en 3 mandatos: formar ciudadanos, preparar para el trabajo y garantizar el progreso social. Al no sentir que ese contrato esté vigente, la promesa ya se debilita. La escuela ya no aparece como un garante de futuro. La cultura institucional sigue sosteniendo su relato histórico, pero para muchos jóvenes ese relato ya no significa experiencia concreta. Y ahí es donde comienza la ruptura. Roxana Reguillo, en Emergencia de Culturas Juveniles, plantea que las juventudes no son solo una categoría etaria, sino actores culturales que producen sentido propio, especialmente en contextos de crisis. Las culturas juveniles emergen cuando las instituciones tradicionales pierden capacidad de representación. Los jóvenes constituyen espacios alternativos de identificación. La cultura se vuelve territorio de disputa política. Y acá es donde Internet se convierte en un espacio fundamental. Ya no es la escuela el principal espacio de socialización política, ya no son los partidos ni los sindicatos. Son foros, redes sociales, memes, comunidades digitales. Es cuando un grupo de jóvenes, desde sus habitaciones, comienzan a compartir ideas, discursos, miedos y deseos. Esto es clave. La juventud liberal no nace en estructuras partidarias tradicionales, nace en Internet, en circulación simbólica. Desde Garay podemos pensar este proceso como tensión entre lo instituido, Estado, escuela y sistema político, y lo instituyente, fuerza cultural que cuestiona ese orden. La cultura juvenil liberal opera como fuerza instituyente y cuando esa fuerza logra traducirse en votos, se institucionaliza. Ahí se explica cómo un movimiento cultural juvenil en red puede incidir en la llegada a la presidencia de Milei. No fue un fenómeno espontáneo, fue un proceso de construcción simbólica colectiva. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y sus sueños se convierten en ideales necesarios. El clamor de la gente es esa juventud que ya no se sienta representada por el contrato fundacional. Según Oslak, el Estado necesita internalizar identidad colectiva para sostener su estatidad. Si la identidad juvenil cambia, cambia la base simbólica del Estado. Cuando los sueños culturales juveniles se convierten en ideales políticos organizados, dejan de ser subcultura y se vuelven proyecto de poder. Lo que ocurrió con Milei no puede explicarse solo como voto joven. Es crisis del contrato, debilitamiento del mandato, pérdida de legitimidad simbólica, entre otros. Un grupo de jóvenes conectados digitalmente construyó comunidad simbólica, transformó malestar en narrativa, narrativa en identidad, identidad en movimiento y movimiento en resultado electoral. Sueña con aulas a toda luz, llenas de pibes y juventud. Nosotros lo relacionamos con la proliferación de think tanks que hubo en Argentina en los últimos tiempos. Si bien la definición es muy bonita, vamos a utilizar la definición de Lucía Garay del texto Así quien quiere estar integrado. Organizaciones son los productos sociales e históricos que asumen diferentes formas, contenidos y sentidos según el contexto sociohistórico. Si esto es lo que hacían estas organizaciones, cabe la pregunta de qué estaba pasando con lo institucional, qué estaba pasando en las escuelas.
¿Cierto que puede ganar el macrismo el centro de estudiantes? Chicos, en psicología no. No voy a hacerme la democrática. No voy a hacerme la democrática. Bueno, lo importante es el ejercicio del voto. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Hay un presidente que tiene ahora... Papi, ¿qué está diciendo? Un presidente que se reúne con un juez para decirle... ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? El gobierno este ¿Quién? tuvo... ¿Quién arruinó el país en 4 años? Así podemos entender que los jóvenes estaban ávidos de escuchar nuevas ideas. Como bien dice Lucía Garay, la organización y la institución pueden entrar en conflicto. Y esto es justamente lo que pasó alrededor de 2020-2022. Como diría Sandra Nicastro, estos espacios se fueron convirtiendo en lugar por 4 características, pues había puntos de identificación, relaciones con la historia, había posibilidad de historizar, había posibilidad de cuestionar, de preguntar y de debatir el pasado. Y por último había significaciones singulares y situacionales. El espacio en tanto lugar es el soporte que andamia el desarrollo de grupos, personas y colectivo. Entre otras autoras de la unidad 2 también podemos invocar a Esther Elías, cuando ella empieza a hablar de cultura escolar, de gramática escolar. Tiene características estáticas porque la cultura necesita, ¿no es cierto?, promover un sentido de pertenencia y compromiso, pero al mismo tiempo tiene características dinámicas porque los nuevos miembros de la sociedad interactúan con nuevas ideas y enfoques. Y aquí lo vamos a relacionar con lo que decía Oriana anteriormente. El hecho de que ahora haya internet ha generado que estos grupos de jóvenes estaban interactuando con nuevas ideas, estaban dejando de lado la burocracia. Cuando hablamos de la dinámica institucional del texto de la unidad 3, se habla de que la burocracia tiene una lógica de arriba hacia abajo. Este movimiento buscó una lógica alternativa, una lógica de abajo hacia arriba. Carranza dice que las innovaciones que no apuntan a cambiar la gramática escolar están destinadas al fracaso. Para cambiar las instituciones hay que cambiar la gramática escolar, y eso es lo que venían haciendo estas organizaciones durante mucho tiempo. Si a eso le sumamos la pandemia, donde para utilizar conceptos de la unidad 3, un Estado perdió toda autoridad, toda legitimidad, toda capacidad de resolver, o por lo menos eso fue lo que el pueblo percibió, se le suman todos estos think tanks, todas estas organizaciones que buscaban proliferar estas ideas, es un caldo de cultivo perfecto para que surja el fenómeno libertario, como una catarsis hacia toda esa bronca, pero también sedimentada con una ideología antiestatal, una ideología liberal. También sueña con honestos gobernantes. Y eso también lo podemos apreciar en el movimiento actual. De que sueñan, lo sueñan. De que lo sean, es muy distinto. Con la vuelta de migrantes. Ma, si la Argentina avanza, yo te juro que me vuelvo. Y ese sería nuestro informe, profe. Espero que le haya gustado. Lo hicimos en un video de YouTube para que usted no tenga que descargar nada y que sea mucho más ameno. Así que, bueno, buen fin de semana. Estamos en contacto. Muchas gracias.